nos fuimos al hermoso y tradicional barrio de Guápulo. Y ahí conocimos a la señora Guadalupe Vera, una de las habitantes más antiguas de este barrio. Perteneciente a una de las familias fundadoras, ella nos compartió sus memorias y vivencias en esta entrevista. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En el día de hoy estamos aquí en el barrio de Guápulo, conociendo justamente a una de sus moradoras más antiguas, la señora Lupita. Muchísimas gracias. Soy María Guadalupe Vera. Tengo 72 años de vivir en Guápulo. Nací aquí y yo quiero morir aquí. El haber vivido en este barrio creo que conjuga con mi forma de ser, con mi vida anterior, la actual, porque realmente es un privilegio haber nacido en este terruño y seguir viviendo en este. Y bueno, también es un gusto para nosotros haber podido contactarle para que nos ayude con esta entrevista, porque justamente estábamos conversando y nos comentaron que usted es la persona que probablemente conoce más de este barrio de Guápulo, que es tan emblemático de aquí de nuestra ciudad. Y cuéntenos, ¿cómo es que ha vivido tantos años aquí? O como usted nos cuenta que aquí nació, es decir, que sus padres vivieron aquí antes que usted. Dentro de la historia de Guápulo se ha hecho estudios. Guápulo fue un reducto de una civilización chibcha, quienes vinieron a formar este pueblo primero, ¿no? De ahí desciende la mayor parte de nuestra generación. Desde mis tatarabuelos han estado aquí. Eso es, digamos, como una especie de apoderamiento del terruño y de que una gran mayoría de guapuleños de ese tiempo han podido permanecer fieles a lo que es realmente Guápulo. En el caso de mis hijos y mis nietos les encanta vivir aquí. Yo creo que continuarían con este legado un poco inclusive de una memoria oral de todo lo que han escuchado, de lo que me escuchan a mí, de lo que escuchan afuera, ¿no? Porque una de las cosas que ha sido muy rico en nuestro patrimonio cultural es precisamente transmitirnos de generación en generación esta memoria que nosotros contamos de toda nuestra historia. Sí, efectivamente, qué lindo escucharle decir eso, porque hemos tenido también en otras ocasiones personas que nos han comentado que se está perdiendo, y qué bonito ver a una familia que está tratando de que no se pierda, de que se siga rescatando, de que se continúe con la memoria. Ahora, con respecto al barrio, nosotros que hemos estado por aquí un poquito de tiempo, nos damos cuenta que el barrio parece ser bastante seguro. ¿Qué nos comenta usted sobre esto? Es sumamente seguro, porque dentro de su organización social todavía mantenemos una estructura familiar. Entre nosotros nos cuidamos. Por esa seguridad inclusive que tiene el barrio, ha permitido que escojan aquí como domicilio de varios embajadores, pero siempre están personajes públicos importantes, y como la estructura del paisaje mismo de Guápulo es muy llamativo, es que vienen personas extranjeras que les encanta el barrio, personas de nuestro país también, escritores, pintores, músicos, todo un bagaje cultural de importancia. También quisiéramos saber cómo ha cambiado el barrio durante todos estos años, cómo era antes y cómo lo ve usted ahora. Bueno, indudablemente hay un cambio dentro del aspecto físico, dentro del aspecto social e inclusive económico. Al tratarse de un pueblo, la mayor parte de nuestras casas tenía acceso a áreas verdes. Cada domicilio había un huerto donde se sembraba legumbres y especialmente flores. De ahí nace una primera actividad de las mujeres de mi barrio, que son floristas. Ya no existe, creo que muchas de esas personas, y algunas han salido del barrio. Pues, naturalmente esta necesidad del crecimiento de la familia hace que se pierda esta fisonomía física, y ya claro, cada familia estructura su casa, su espacio para poder dar alojamiento a nuevas viviendas. Hoy tenemos un sinnúmero de viviendas que se ha ido perdiendo este espacio de jardín, de huerta, que antes se mantenía en cada una de las casas. Toda esta parte que usted mira que baja desde el Hotel Quito, el Camino de Orellana y luego la Leonidas Plaza, es la parte antigua del barrio. Y en la mayor parte de casas ya no lo vemos. Todas las casas que están a lo largo de la vía
eran construidas de una forma especial. La casa era hacia adentro y hacia afuera había un corredor donde tenía empotrados bancas de cemento o de otro material, porque por aquí pasaban las personas que iban hacia el oriente. Entonces podían pernoctar en cualquiera de nuestras casas, como pidiendo posada, dormían y al otro día comenzaba su camino. Apenas tenemos una casa como era antes, que es la casa que queda en el Calvario, un pasaje que baja desde el camino de Orellana. Es una casa pequeña donde hay un patio, inclusive la señora que fue la dueña es uno de nuestros personajes legendarios porque ella preparaba el famoso caldo de 31. Victoria de Santillán es ella y todo el mundo le conocíamos como Doña Mamatoya. Casi la mayor parte de nosotros pues perdimos esa fisonomía y las casas son reconstruidas como de hace 20, 10 años. Ahora, en la parte social de antes, nuestros padres y otra de las principales actividades que eran de los hombres del barrio era la mecánica, por ejemplo, la albañilería y excelentes albañiles. Además, cuando nosotros éramos un pueblo o una parroquia rural, todo mundo se conocía y todo mundo tenía una familiaridad y un sentido de vecindad absoluto. Y como claro, pongamos en la época de mi abuelo, casi todos venían de un mismo tronco común, porque se casaron entre las 4 o 5 familias que formaron Guápulo, entonces todos eran primos y existía esa familiaridad absoluta. Hoy no se ha perdido eso, sin embargo, el crecimiento poblacional de Guápulo ha hecho que personas como yo, por ejemplo, de la edad mía, ya no conozcamos a los hijos o los nietos de las familias que han sido originarias de aquí. Además, han venido también personas que les encanta vivir en Guápulo y que son los nuevos vecinos. Pero que de todas maneras, una de las cosas muy interesantes es que se han adaptado a las circunstancias nuestras, a ese sentido de familiaridad, de solidaridad. Hay que reconocer que ha habido N cantidad de proyectos apoyados de muchas organizaciones, especialmente la municipal, y también otras organizaciones como universidades, fundaciones y todo, que ha hecho que se incida en muchos proyectos que apoyan, por ejemplo, los emprendimientos. Claro. Y por eso aquí contamos con artesanos de diferente índole, personas que ya están como 20 años haciendo su producción de legumbres orgánicas, por ejemplo. Entonces hay estos emprendimientos que han ayudado precisamente al mejoramiento de los ingresos de la familia, ¿no? Bastante interesante ver cómo ha crecido este barrio y justamente entre lo que nos comentaba iba a ser mi siguiente pregunta sobre los personajes emblemáticos de aquí del barrio. ¿Recuerda alguno otro más aparte de la persona que nos mencionó? Tenemos varios personajes emblemáticos. Está un señor a quien se merecía todo el respeto, que se llamaba Félix Ninahualpa. Pues yo de niña recuerdo, le decían Don Felico. Cuando en el barrio había una situación, como toda población, con una característica y naturaleza indígena, en donde no lograban llegar a la brutalidad de la embriaguez, sino llegar a un estado eufórico, las familias que eran de esa época. Entonces el señor, cuando se tomaba sus traguitos, pasaba por la vía de aquí, porque su casa es hacia arriba, gritando: esta vida ya no es vida, mejor darse a la bebida, ¿no? Y ese era su lema que iba repitiendo a lo largo del este. El señor Miguel Páscones, que fue una persona muy querida también para nosotros, miembro de la banda de Guápulo. Mi abuelo también, sobre todo por la formación de la primera banda en Guápulo, y que participó inclusive en un concurso de la primer festival de bandas en Quito, ganando el primer premio. Y alrededor de esa banda hay una leyenda. Se dice que en la parte de atrás, más o menos que va hacia Miravalle, ese sector se llama Guasayacu, y es por las fuentes de agua cristalinas que había ahí. Entonces dice que todas estas fuentes naturales formaban una especie de lago, ¿no?, chiquitito, que estaba prácticamente cubierta por muchos matorrales de las plantas también originarias del barrio. Ahí supuestamente aparecía una sirena tocando una lira, que los miembros de la banda de esos años iban con su docente y escribían lo que la sirena tocaba, ¿no?, con la lira. Mi abuelo fue un músico que tocaba el saxofón
y yo recuerdo, lamentablemente se perdió, tenía unas partituras con letras que no las he escuchado nunca, ni tocadas ni cantadas, y así eran todos los miembros. El hijo del señor Miguel Vázquez Jr., que también fue una persona muy representativa en el barrio. Todo el mundo le quería y fue presidente. Antes se llamaba Comité Promejoras del barrio y antes se trabajaba toda la limpieza del barrio mediante mingas, porque la minga es precisamente una representación de la solidaridad que hay en la gente. Cuando el señor comenzaba a ir, por decir algo, iban a hacer algún trabajo en el cementerio, él solamente pasaba gritando, ya vamos a la minga, y toda la gente se recogía, ¿no? Hay otra señora que se llama Rosario, y se le decía Rosario de mis amores, pero es Rosario Ninahualpa, que también tenía la venta del famoso caldo de 31. Y es una casa que tiene, creo que 2 o 3 pisos, y las puertas son azules, más o menos más arriba del cementerio. La señora también era muy apreciada, muy querida, más que todo por su preparación. Pero todos estos personajes tenían una actitud, un know-how, como se dice, ¿no? Un alma que realmente hacía que uno les quiera y les aprecie. Y cuando uno ve a sus descendientes, a sus hijos, es la misma amabilidad, la misma calidez, el mismo cariño que demuestran. Estos personajes han sido los que realmente han dado ejemplo de una vivencia. Tenemos un caso, por ejemplo, de mucho tiempo atrás, que le oía a mi abuelo, que contaba que 2 personas de aquí del barrio tuvieron un problema por los linderos de sus casas. Simplemente se hacía una separación entre un domicilio y otro con una flor. Es originaria del barrio, que se llama las azules. Entonces ponían una fila de azules y eso se respetaba porque hasta ahí era el lindero, ¿no? Posiblemente hubo algún problema y fueron a juicio. Cuando salieron de la audiencia, los 2 señores, que eran los representantes de sus familias, se fueron a tomarse unas cervezas, porque antes se tomaba la cerveza negra, ¿no? Y claro, los familiares asombrados, pero ¿por qué si estamos peleando? Y ustedes 2 se van más bien a contentar de lo que está pasando. Y los señores contestaron que los papeles son los que pelean, nosotros no. Había ese sentido de respeto, de consideración a todas las personas jóvenes, adultas, ¿no? Sí, este barrio es mágico realmente, ¿no? Por todo lo que tenemos nosotros. Sí, es verdad, tiene toda la razón. Este barrio es bastante bonito, es bastante mágico, y dentro de esa magia también creo que tiene mucho que ver cómo las personas han dejado que el barrio se conserve. Preguntarle también con respecto a la iglesia que tenemos acá, que es una de las iglesias más antiguas de Quito. Alrededor de las iglesias siempre han habido estas festividades, rituales tal vez, que nos pueda comentar usted. ¿Se conservan estas festividades hasta la actualidad o hay alguna festividad que ya haya desaparecido? Comentando sobre estas costumbres, hay que reconocer que una de las cosas tradicionales a nivel de todo el país, precisamente estas fiestas religiosas, folclóricas, que en el caso del barrio sí se conserva, y eso es lo bueno. Sí, naturalmente ya no como se hacía realmente en la parte originaria, porque antes, para agradecer, porque este barrio además es muy fértil, era más fértil porque inclusive en la época de la colonia se daban frutos tropicales como naranja, especies. Creo que hasta ahora en algunos lugares que están cercanos al río todavía se dan estos productos, ¿sí? ¿Cómo era la forma de agradecerle a la Virgen todos estos regalos que daba de una fertilidad de la tierra, en la cual inclusive las familias podían subsistir de eso, ¿no? Esta fiesta es desde la época que estuvieron los chibchas, y luego pues se nombraban los priostes. Había un prioste y un capitán. El prioste era el que se encargaba de la parte religiosa, se preocupaba de la misa, de atender a los invitados, y el capitán era el que era el dueño de los disfrazados. Los personajes que había en la fiesta, que se dedicaba a la Virgen de Guápulo, eran los ajeros, los palomeros, el capariche
y la chuchumeca, que no podía faltar. Cada uno de estos personajes tenía una serie de coplas que cuando se encontraba con el participante de la fiesta le decía un piropo, una loa, un verso, lo que sea, ¿no? Digamos, la mamá chuchumeca es que había que tenerse cuidado porque ella lo que hacía es pegar. Cada año la iglesia nombraba al prioste y al capitán, y a partir de carnaval, que se celebraba una fiesta que se llamaba Punchán, el prioste y el capitán celebraban una misa dedicada a la Virgen, en donde luego jugaban pues el carnaval. Inclusive antes no habían las bombas que ahora ni los pistolas ni nada, sino las camaretas que dicen que eran unas bombas cubiertas de este papel como periódico, como hecho, ¿no? Entonces jugaban eso, bailaban al son de la banda. A partir de eso se comenzaba a hacer una limpieza de todo el barrio. La mayor parte son laderas cubiertas de maleza. En la época de verano eso se seca, entonces habían que hacer una limpieza, iban recogiendo toda esa maleza ya seca, ubicaba en un lugar para hacer la chamisa que se iba a quemar. Y luego el prioste comenzaba a pedir la jocha, visitaba a cada familia de los guapuleños para pedir su jocha, que consistía en pedir una colaboración. Entonces unas familias le daban en dinero, otras le daban en trago, otras le daban en comida, las gallinas, los cuyes, todo lo que se va a preparar para la fiesta.